Bienvenidos a esta revisión de la pandemia del COVID-19 en la que resaltaré los aspectos anuales más importantes que han habido del 2020 al 2026. Aquí están mis conflictos de interés y esta revisión ha sido financiada por Moderna, Pfizer y Sanofi. Bueno, ¿qué han ocurrido en estos 6 años? Pues en el año 2020 no nos esperábamos que de una forma abrupta, ¿no? Pues apareciera una pandemia, la COVID-19, que cambiara nuestras vidas y cambiara el mundo y que no olvidaremos y no olvidaremos nunca estos 12 primeros meses del año 2020 que fueron tan trepidantes, ¿no? En este año lo que vamos a ver es la visión global de la COVID-19 y destacaré en este año estos 5 apartados, ¿no? La declaración de pandemia de la OMS, una enfermedad respiratoria infecciosa de alta mortalidad, los primeros tratamientos efectivos para pacientes hospitalizados, ¿no? El uso de medidas de protección y el confinamiento, ¿no? Y al final del año, pues la aparición de las primeras vacunas, ¿no? Para poder prevenir el SARS-CoV-2. Todo comenzó en diciembre del año 2019 en un mercado de pescado de Wuhan, en China. 6 años después no sabemos realmente cuál es el origen de esta pandemia. Los primeros casos fueron en China y debido pues, a que el mundo está en la actualidad pues, hiperconectado, hubo una diseminación rápida por los 5 continentes, ¿no? El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, ¿no? Que se parece más al SARS-CoV que al MERS y que tiene, pues, es un virus RNA con 32.000 pares de bases y que tiene un genoma muy parecido al SARS y al CoV, y al MERS, perdonen, y que desde un punto de vista patogenético, ¿no? La parte más importante es la espícula, que es la que se une al receptor celular, que es el AC2, la enzima convertora de angiotensina tipo 2, ¿no? Se produce una fisión, una entrada del virus dentro de la célula donde se multiplica y se liberan miles de partículas virales que afectan a otras células, ¿no? Como he dicho inicialmente, se pensó que solamente era una enfermedad respiratoria y que afectaba, pues, por tanto, tanto al tracto respiratorio superior como inferior. Y en nivel inferior, pues también los neumocipos tipo 2 pues, tenían receptores AC2 y esta infección producía una inflamación y una tormenta de citoquinas, haciendo que el paciente pudiera desarrollar un síndrome del distrés respiratorio agudo, ¿no? Y como personas que venían con una neumonía, ¿no? Leve, en 72 horas pudieran tener pues, un pulmón blanco bilateral con insuficiencia respiratoria aguda, necesidad de ingreso en la UCI, intubación y ventilación mecánica, ¿no? Este es un virus muy transmisible. La primera variante, la de Wuhan, tenía un R0 de 3, es decir, una persona infectada podía transmitir el virus a 3 personas, fundamentalmente por las secreciones respiratorias, por las gotas, ¿no? Que es la forma de transmisión más frecuentes. Otras eran realmente muy excepcionales, ¿no? Y por tanto, la distancia de seguridad pues fue muy importante al inicio y siempre, ¿no? La OMS recomendaba que como mínimo hubiera 1 metro de distancia para evitar el contagio y el CDC 2 metros de distancia para evitar pues, que con la tos estas gotas rellenas de SARS-CoV-2 pudieran infectar a otras personas. El periodo de incubación es relativamente corto, ¿no? Entre 2 y 14 días, y la mediana era de 5 días. Y lo que se producía fundamentalmente es un cuadro respiratorio agudo, viral, muy parecido a la influencia, pero con algunos distintivos, ¿no? Rápidamente reconocimos que era COVID-19 porque los pacientes desarrollaban anosmia y disgeusia y también algunos de ellos podían tener diarrea, ¿no? Algunos de estos pacientes la enfermedad progresaba a una neumonía viral con insuficiencia respiratoria y fracaso multiorgánico. Los niños tenían una enfermedad mucho más leve que los adultos, ¿no? El diagnóstico lo supimos hacer muy rápido gracias a la biología molecular, a la detección de antígenos en muestras respiratorias del tracto
respiratorio superior, ¿no? Y también podíamos detectar anticuerpos IgG, IgM frente al SARS-CoV-2 que aparecían a los 7 y 14 días, ¿no? Pero el diagnóstico fundamental se hacía por la detección por la PCR o por el antígeno. ¿Qué cuadro clínico tenía esta enfermedad? Estas son la foto de los primeros 40.000 casos diagnosticados en China, ¿no? En más del 80% de casos la enfermedad era leve, en un 14% grave y en un 5% la enfermedad era crítica, con necesidad de ingreso en la UCI y intubación y ventilación mecánica y una mortalidad del 2,5%. Era muy evidente también que había una correlación de la mortalidad con la edad y a partir de los 50 años se duplicaba cada década, ¿no? En la década de los 50 de un 2%, en los 60 un 4%, en los 70 un 8% y por encima de los 80 años un 16%. Y a finales del 2020 pues había más de 72 millones de casos confirmados de infección por SARS-CoV-2 y casi 2 millones de fallecimientos. Además, fíjense que a finales del 2020, pues el COVID-19 producía 10.000 muertos diarios, ¿no? Casi la mitad en países europeos. Además de la enfermedad respiratoria aguda, reconocimos ya desde el principio que el SARS-CoV-2 podía afectar también al aparato cardiovascular, al sistema nervioso, a otros órganos y que podía producir un cuadro de post-COVID, ¿no? A partir que podía durar varias semanas. De hecho, esto es uno de los primeros estudios que demostraba que una tercera parte de los pacientes continuaban con estas alteraciones, ¿no? Fatiga, disnea, pérdida del gusto o del olfato más allá de las 6 semanas. ¿Y esto por qué era producido? Porque el receptor celular del SARS-CoV-2 está en todos los órganos, en las células de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Y también en el sistema nervioso central. ¿Qué planes teníamos en el 2020? Pues utilizar pues mascarillas faciales de tela, quirúrgicas o FP2, ¿no? El lavado de manos, la distancia social y el confinamiento y a esperar a que pudiéramos tener una vacuna, ¿no? Y esta foto, que es de la gripe del año 2018, era muy real en el año 2020. Gracias a las mascarillas faciales, pues se disminuía la transmisión y también la gravedad de la enfermedad. En China, al inicio de la pandemia, pues para evitar la elevada transmisión comunitaria y el colapso del sistema sanitario, pues se utilizaron diversas medidas de nivel individual a nivel colectivo, como es el confinamiento, que en España se realizó por primera vez el 15 de marzo del año 2020. También todos los médicos supimos distinguir desde el principio que esta enfermedad respiratoria aguda tenía 3 fases bien diferenciadas, ¿no? En la primera semana predominaba la fase viral y a partir de los 5 o 7 días pues podía haber una respuesta inflamatoria muy aguda a nivel respiratorio y fuera del aparato respiratorio también y una situación procoagulante, ¿no? Y que para ello el tratamiento que precisábamos era antivirales eficaces, medicamentos antiinflamatorios y evitar la coagulación, pues utilizando heparina como mínimo de bajo peso molecular. Se estudió muy bien el ciclo de replicación viral del SARS-CoV-2 y había muchísimas dianas terapéuticas. Muchas de ellas demostraron su eficacia in vitro y se dieron a pacientes sin que hubiera una evidencia clínica, ¿no? Y esto llevó pues a muchas decepciones porque este uso fuera de ficha técnica se hizo no en condiciones de ensayos clínicos, ¿no? Hubo además muchas falsas noticias, muchos fracasos terapéuticos y muchas retiradas de estudios, ¿no? Y todos estos medicamentos antivirales que tenían eficacia in vitro no demostraron eficacia clínica, ¿no? Y hasta las revistas de alto prestigio, ¿no? Como el New England Lancet, aceptaron publicaciones que posteriormente se retiraron porque los datos no eran correctos, ¿no? Por tanto, fue un año realmente muy duro y que el primer gran avance
fue encontrar a los 5 meses de la pandemia de que teníamos el primer antiviral, el Remdesivir, con eficacia clínica, ¿no? El Remdesivir, como recuerdan, es un inhibidor de la RNA polimerasa RNA dependiente, es un análogo de la adenosina y un finalizador de la cadena, ¿no? Y en un ensayo clínico financiado por el NIH, ¿no? De los ACTT, un ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo, por tanto enmascarado, ¿no? Que incluyó más de 1.000 pacientes. El DSMB lo paró porque observó que los pacientes que habían tomado Remdesivir tenían un 30% de una recuperación clínica mucho más rápida y además había una tendencia no significativa de una menor mortalidad. Esto hizo que el 1 de mayo se aprobara el Remdesivir como para uso clínico por la FDA y el 25 de junio por la EMA. ¿Cuál fue el segundo gran avance? Pues que tuvimos un antiinflamatorio, la dexametasona, que mejoraba la supervivencia, ¿no? Y aquí tenemos que felicitar a los investigadores del Reino Unido que establecieron 2 grandes plataformas. La primera, el Recovery a nivel hospitalario, y la segunda, el Panoramic a nivel comunitario. Pues bien, con el Recovery se administró dexametasona 6 miligramos al día durante 10 días versus Standard of Care y se observó que se reducía casi en un 20% la mortalidad a los 28 días, en aproximadamente un 35% la necesidad de ventilación mecánica y mejoraba la supervivencia en un 4% en aquellos pacientes que requerían oxigenoterapia, ¿no? En cambio, el uso de dexametasona podía ser perjudicial en las neumonías leves sin necesidad de oxigenoterapia. El uso de dexametasona además se confirmó su utilidad, la reducción de la mortalidad, la mejoría de la supervivencia en un metaanálisis de la OMS. Y otros antiinflamatorios, por ejemplo, el tocilizumab, un inhibidor de la interleuquina 6, también demostró en la variable de análisis principal, ¿no? Que es la necesidad de ventilación mecánica o muerte, como había una reducción significativa de esta variable combinada. Y además el baricitinib, que es otro antiinflamatorio, combinado con Remdesivir, pues mejoraba la supervivencia en los pacientes con enfermedad grave en estadio 6 que precisaban oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Por tanto, a finales del año 2020 ya teníamos un esquema de tratamiento muy bien definido. A los pacientes que ingresaban en el hospital con neumonía dábamos Remdesivir, dexametasona si requerían oxígeno y heparina de bajo peso molecular. Esta es una visión de lo que teníamos en el año 2020, ¿no? Por tanto, era pues uso de mascarillas, confinamiento, equipos de protección individual, esperando las vacunas. Y aquí está el siguiente gran avance. Más que gran avance, un milagro. Es que en menos de 12 meses tuvimos vacunas eficaces frente a la COVID, ¿no? Cuando en la parte superior de esta diapositiva el desarrollo de una vacuna suele durar 10-15 años, tuvimos vacunas eficaces frente al SARS-CoV-2 en 10-18 meses, ¿no? Y estas vacunas eran de diversos tipos, ¿no? De virus inactivados, que tuvieron poco recorrido, de vacunas basadas en vectores virales, sobre todo en adenovirus, ¿no? Y las que tuvieron mayor recorrido fueron la rusa Sputnik, la de AstraZeneca y la de Janssen Johnson & Johnson. Estas vacunas demostraron su eficacia, ¿no? La de AstraZeneca entre un 60 y un 90% y la de Sputnik en un 92%, ¿no? Vacunas mRNA que sintetizaban la espícula del virus, ¿no? Tanto de Pfizer-BioNTech como de Moderna, gran eficacia, 94 y 95% respectivamente. Aquí podemos ver los datos del primer ensayo clínico doble ciego controlado con placebo con la vacuna de Pfizer-BioNTech y cómo a partir de los 12 días las curvas se separan y se reduce el riesgo de infección en las personas vacunadas. Se reduce un riesgo en un 95%, siendo en este estudio pues una vacuna segura, ¿no? Y también teníamos las vacunas de proteínas virales de la espícula, en este caso de Novavax, que también ha tenido un recorrido muy, muy interesante. Por tanto, el 3 de diciembre en el Reino Unido se aprobó la primera vacuna frente al COVID.
La FDA la aprobó el 11 de diciembre y la EMA el 29 de diciembre del año 2020. Y todos definimos cómo priorizar la administración de vacunas en la población en general. En el año 2021, fundamentalmente este año, se dedicó a la vacunación masiva y a aprender de que el virus mutaba, de que había variantes, ¿no? Podemos ver cómo en mayo, 6 meses después de la aprobación de las vacunas, ya se habían administrado 1.700 millones de dosis, ¿eh? Y que estas dosis se administraron fundamentalmente en los países de renta alta. En estos, si visitábamos, ¿no?, el registro de casos de la Johns Hopkins, podíamos ver cómo en el año 2021 pues había 5 millones de fallecimientos y casi 300 millones de infectados, ¿no? ¿Y cuál fue el cuarto mayor avance? Pues reconocer que el virus evolucionaba y que por tanto podía evadir la respuesta vacunal y también la respuesta de los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y esto es debido a que, aunque la tasa de error de la polimerasa del SARS-CoV-2 es baja, la elevada replicación viral hace que se pudiera equivocar y cambiar y mutar la espícula, lo que con el fin de mejorar su capacidad replicativa, por tanto de entrada, de infectividad y de transmisión, de evadir la respuesta, digamos, inmunológica, tanto innata como adquirida, y de no perder pues patogenicidad, ¿no? Y podemos ver cómo a partir del año 2021 pues vemos que van apareciendo las variantes alfa, beta, gamma y delta, y es la variante delta que primero se describe en la India con varias mutaciones en la espícula la que predomina todo ese año. De hecho, la variante delta tenía una capacidad de transmisión similar al ébola, similar a la viruela y a la varicela. Una persona infectada por la variante Delta podía transmitir el virus a cinco personas y en ese momento, con esa tasa de transmisión, la inmunidad de grupo para poder frenar la diseminación comunitaria del virus debía ser del 80%, ¿no? ¿Cuál fue el quinto gran avance? Pues el reconocer el long COVID, ¿vale? Estos síntomas persistentes después de la neumonía viral, ¿no? La OMS definió las tasas de long COVID o de post-COVID agudo, ¿no? En personas que tenían síntomas a partir de los 3 meses, de las 12 semanas, y esto se calculaba que era un 10% de todos los casos, ¿no? En España en ese momento, con casi 4 millones de casos de infecciones, pues 400.000 personas podían tener long COVID, ¿no? Y el long COVID era la aparición después de la fase aguda, ¿no?, de manifestaciones sistémicas, ¿no?, como cansancio, dolor muscular, dolor articular, ¿no?, manifestaciones persistentes respiratorias, neurológicas, cardiovasculares, renales, dermatológicas o de otros órganos a partir de las 12 semanas y que posteriormente, como les explicaré, se caracterizó muchísimo mejor. También fue muy importante en el año 2021 de que los anticuerpos neutralizantes, monoclonales neutralizantes, funcionaban frente al SARS-CoV-2. El problema es que las mutaciones en la espícula hicieron que posteriormente fueran ineficaces, ¿no? Pero como prueba de concepto, fíjense ustedes, estos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anticuerpos monoclonales neutralizantes eran capaces en la comunidad de prevenir el ingreso hospitalario, ¿no?, de una forma significativa, entre un 65 y un 80%. Además, en los pacientes hospitalizados, ese otro ensayo clínico recovery, también podían ser beneficiosos cuando las personas eran seronegativas para el SARS-CoV-2. Si eran seropositivas, bien por vacunación, bien por infección previa, dejaban de ser eficaces, ¿no? Pero si no estaban infectados, había una reducción de la mortalidad del 20%, ¿no? Y además también demostraron su eficacia como profilaxis post-exposición. Por tanto, eran útiles para prevenir el ingreso, para tratar la enfermedad y para prevenir los contagios después de la infección, ¿no?, entre un 60 y un 80% de los casos. Muy bien, ¿cuál fue el sexto mayor avance?
pues que si la dexametasona reducía, mejoraba la supervivencia, añadiendo tocilizumab aún se reducía más la mortalidad, ¿no? Y este es otro ensayo clínico recovery en donde se observa cómo la adición de tocilizumab en comparación a la dexametasona sola, se reducía la mortalidad a los 28 días y se incrementaba la tasa de altas hospitalarias, ¿no? Y esto es muy evidente en este estudio donde se puede ver cómo la reducción en este caso, de la mortalidad era del 15% en los pacientes que recibían corticoides y tocilizumab. Y en este metaanálisis pues se demostró también el beneficio del tocilizumab, mejorando la supervivencia en un 15%. Otros inhibidores, el tocilizumab es un inhibidor de la interleuquina 6, la anakinra, inhibidor de la interleuquina 1, en los pacientes que tenían este marcador, el SUPAR superior a 6 nanogramos por mililitro, también demostró beneficio clínico, ¿no? ¿Cuál es el séptimo mayor avance, ¿no? Pues la necesidad, nos dimos cuenta de que necesitamos dar refuerzos vacunales con vacunas adaptadas a los virus circulantes, ¿no? Hay 10 grandes avances, pero fíjese que en el 20 y el 21 se llevan los 7 más importantes, ¿no? Aquí pueden ver cómo, comparando cuál era la respuesta vacunal, la eficacia vacunal con las variantes alfa y delta, pues bien, con la variante delta, que es en color lila, se puede ver que después de la primera y segunda dosis la eficacia vacunal era significativamente menor que frente a la variante alfa, ¿no? Otro aspecto importante, además, la duración, los anticuerpos desaparecían al cabo de 4 a 6 meses, ¿no? Por tanto, era muy claro que habíamos de dar refuerzos vacunales. Y luego había un grupo de pacientes con cáncer, con hemodiálisis, con tratamientos inmunosupresores, con trasplantados, que la tasa de respuesta era mucho peor, ¿no? Mucho peor la respuesta humoral que tenían estos pacientes a los refuerzos vacunales, ¿no? Por tanto, se priorizó la tercera dosis a pacientes de más de 60 años, pacientes con comorbilidades y pacientes inmunodeprimidos, y después se priorizó el resto de la población general, ¿no? También en el año 2021, con esta vacunación masiva, ¿no?, se pudieron ver algunos efectos adversos muy graves y muy raros, ¿no? Por ejemplo, con las vacunas con vectores de adenovirus se observaron 2 efectos importantes, ¿no? El síndrome de trombosis con trombocitopenia y el síndrome de Guillain-Barré, y con las vacunas mRNA, pues tanto el desarrollo de miocarditis, pericarditis o miopericarditis, ¿no? Miren ustedes, con las vacunas basadas en adenovirus, pues la tasa de este síndrome de trombosis con trombocitopenia era de 10 casos por millón de habitantes con AstraZeneca y de 2 a 4 casos con la vacuna de Janssen, y era muy excepcional con las vacunas de mRNA. El síndrome de Guillain-Barré era más frecuente con la vacuna de Janssen, de vector de adenovirus, que con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Mientras que las miocarditis y pericarditis o la miopericarditis era mucho más frecuente con las vacunas de mRNA, sobre todo con Moderna, era 3 veces más frecuente con Pfizer, porque la cantidad de vacuna era también 3 veces superior, ¿no? ¿Qué pasó en el año 22? Pues en el año 22 vino la era Omicron, que es lo más importante, ¿no? Y otros avances que comentaremos a continuación. Miren, a principios del año 22, la mitad de la población mundial, 3.400 millones de personas, se había infectado por el SARS-CoV-2. Y de repente nos aparece, esta es una noticia del New York Times del 13 de diciembre del 21, que en Sudáfrica y en Botswana pues hay un nuevo virus, una nueva variante Omicron, que en menos de un mes es la mayoritaria, se aíslan en más del 90% de los casos, ¿no? En aquel momento habían fallecido ya por la COVID 6 millones de personas y se habían infectado casi 500 millones. Y pueden ver el gran pico de Omicron en ese momento a nivel global, ¿no?
Se infectaron en enero del 2022 125 millones de personas cada día, ¿no? Y la mortalidad global bajó un pelín a 1,24. Miren, para que la variante Delta fuera la mayoritaria, se aislaron en más del 90% de aislados, se precisó 3 meses. Para que la variante Omicron fuera la mayoritaria, a menos de 3 semanas, ¿no? Se duplicaba el número de casos cada 2, 3 días, ¿no? Y en 3, 4 semanas fue la variante mayoritaria. Y por tanto, si Delta ya tenía un R0 de 5, Omicron tenía un R0 de 10, ¿no? Y la tasa de transmisión se parecía al virus más transmisible que existe, que es el virus del sarampión, ¿no? Y la inmunidad de grupo, para evitar la circulación viral, debía subir con Omicron al 90%. ¿A qué fue debido esto? Pues a las mutaciones de la espícula. Aquí pueden ver las mutaciones de las variantes alfa, beta, gamma y delta, que era entre 9 y 12. Con Omicron aparecen 36 mutaciones en la espícula de Omicron, que hace que el plasma de pacientes convalescientes dejen de ser eficaz para proteger a los pacientes de la infección por Omicron y, por tanto, haya numerosas reinfecciones por esta variante. Esta variante crea un nuevo linaje a partir de ese momento, que es en el que se basarán las nuevas vacunas frente a la COVID-19. Una buena noticia. La mala noticia es que es altamente transmisible y es el que predomina en todo el mundo. La buena noticia es que en comparación con Delta parece menos grave. Se reduce un 56% las hospitalizaciones y un 74% la mortalidad en los primeros estudios que vienen de Sudáfrica, que es el primer país en donde se describió esta variante. Aquí podemos ver cómo la tasa global de muertes, que había oscilado entre 10 y 15.000 durante todos los años 20 y 21, baja a 1.600 a mediados del año 2022. Aquí pueden verlo de otra forma, ¿no? 1.600 muertos, una tercera parte en Europa, diarios. Y esto es muy parecido a la gripe, que causa también unos 1.000 en la estación 17 y 18, causó unos 1.500 fallecimientos diarios, al VIH en el año 2020, 1.800, y menor de la tuberculosis, que en el 2020 causaba 4.000 muertos diarios, ¿no? Y aparte, la OMS reconoció que aparte de los 6 millones que ya había causado a la COVID-19 de fallecimientos directos, había otras causas de muerte colaterales que podían llegar a sumar entre 16 y 21 millones de personas que murieron de la pandemia de forma directa o indirectamente relacionado con el COVID-19. ¿Cuál es el octavo mayor avance, ¿no? Pues que tuvimos antivirales orales y también intravenosos que eran capaces de tratar a los pacientes infectados en la comunidad para prevenir el ingreso hospitalario. Pero por desgracia vimos que esto solamente era eficaz en pacientes no vacunados, ¿no? Lo que queríamos es frenar la hospitalización y, por tanto, tratar a las personas de mayor riesgo, ¿no? Que eran las personas mayores de 60 años con comorbilidades inmunodeprimidas, ¿no? Y aparecieron de forma seguida 3 grandes ensayos clínicos, ¿no? El primero es el Pine Tree, que daba 3 días de remdesivir intravenoso a personas infectadas en la comunidad, reducía el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en un 87%. El segundo es un antiviral oral, el nirmatrelvir-ritonavir, dado durante 5 días, reducía en comparación con placebo el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en un 87%. Y el tercero era el molnupiravir, otro antiviral oral, dado también durante 5 días, que reducía el ingreso hospitalario y muerte en un 50%, ¿no? Por tanto, estos antivirales orales e intravenosos reducían el ingreso hospitalario de una forma similar a la que producían los anticuerpos monoclonales neutralizantes, una dosis única,
en personas infectadas en la comunidad, ¿no? Entre aproximadamente un 50 y un 90%. El problema es que esta eficacia se observaba en personas no vacunadas y en aquel momento no teníamos datos en personas vacunadas y posteriormente ya les adelantaré que estos antivirales pues, no previenen el ingreso hospitalario o la muerte. Por tanto, a finales de este año, el tratamiento de los pacientes a nivel hospitalizado no había cambiado demasiado, ¿no? Remdesivir, monoclonales si eran sensibles el virus, dexametasona con tocilizumab o baricitinib y heparina de bajo peso molecular. Y en pacientes seronegativas podíamos dar los monoclonales si eran sensibles, molnupiravir, nirmatrelvir-ritonavir o remdesivir intravenoso durante 3 días. Un avance también importante, aunque dejó de ser eficaz por el problema de las mutaciones de la espícula del SARS-CoV-2, es que teníamos 2 monoclonales neutralizantes que demostraron su eficacia dados cada 6 meses como profilaxis preexposición, o sea, en individuos de alto riesgo, seronegativos o no infectados, podía prevenir la infección en esta población, ¿de acuerdo? No vacunada de alto riesgo, ¿no? Este es un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo que se publicó en New England y que se observó que en el grupo placebo hubo un 1% de infecciones de COVID sintomático y un 0,2% en aquellos que recibieron la combinación de estos 2 anticuerpos monoclonales neutralizantes, ¿no? Por tanto, había una reducción de un 80% que se mantenía 6 meses después de las infecciones sintomáticas por COVID-19. El problema es que necesitábamos tratar 125 individuos para prevenir una infección sintomática y que posteriormente el virus mutó y estos anticuerpos dejaron de ser eficaces, ¿no? En el año 2022 la tasa global de vacunación ya había subido a un 70% y por primera vez se observó que una de las mejores herramientas para reducir el long COVID era que las personas se pudieron vacunar, ¿no? En este metaanálisis se observó que la vacunación reducía casi en un 30% el riesgo de desarrollo de long COVID. Otro hecho que observamos es que la tasa de protección bajaba con el tiempo, ¿vale? Y a los 6 meses era realmente muy baja en comparación con la respuesta, con la inmunogenicidad y la respuesta vacunal al cabo de 2-4 semanas, ¿no? Y por tanto, debíamos administrar una tercera dosis. En el año 21 dimos vacunas monovalentes y en el año 22 la estrategia fue la de dar vacunas bivalentes, que utilizaban el virus ancestral de Wuhan y la variante Omicron circulante, en este caso BA1 y BA4, BA5, ¿no? Esta es la espícula original de Wuhan y aquí tenemos las vacunas bivalentes en donde se daba la espícula original y la espícula de las variantes Omicron, en el caso de Pfizer BA4-5, en el caso de Moderna BA1, ¿no? Y lo que podemos ver, esta es la inmunogenicidad de acuerdo con un booster monovalente, 2 boosters monovalente o un booster bivalente, cómo aumenta de una forma muy notable la respuesta inmunológica, la inmunogenicidad cuando se dan estas vacunas en ese momento bivalentes frente a los virus circulantes que eran BQ1.1 y XBB. También a finales del 2022 hubo un cambio desde un punto de vista de manejo de esta infección, ¿no? Y se evolucionó de los confinamientos y de la protección individual, no a dejar que el virus, como era un virus menos patogénico, ¿no? y teníamos más tratamiento, a que el virus circulara en la comunidad y que protegiéramos a las personas vulnerables, ¿no? Y esto fue un cambio de estrategia de salud pública muy importante y que se puso de manifiesto el año siguiente, en el año 23, año en que la OMS declaró la finalización de esta emergencia de salud pública internacional, ¿no? Aparte de otros hallazgos que comentaremos a continuación. Miren, esto es el registro semanal de la OMS. Aquí hay un gran brote, cuando parecía que es cuando en China desapareció el confinamiento, una población no expuesta se infectó masivamente por las variantes circulantes, por la variante de Omicron.
Exactamente el 8 de mayo, la OMS declaró el final de esta emergencia de salud pública internacional, aunque la pandemia continuaba. Estas nuevas variantes continuaban siendo sensibles y esto no ha cambiado a los antivirales que teníamos para tratarlas, ¿no? Remdesivir, molnupiravir y nirmatrelvir ritonavir, ¿de acuerdo? Y por primera vez en el Reino Unido el ensayo clínico Panoramic, ¿no? Un ensayo clínico abierto, ¿no? En donde se comparó molnupiravir con standard of care, se demostró que la administración de antivirales orales para prevenir el ingreso hospitalario o la muerte en personas vacunadas, la mayor parte habían recibido como mínimo una dosis y el 93% refuerzos vacunales, y se incluyeron, se aleatorizaron 25.000 pacientes, se demuestra cómo el molnupiravir no redujo los ingresos hospitalarios y la muerte, aunque afortunadamente fue un medicamento muy bien tolerado. Lo que sí se observó es que la recuperación clínica era más rápida y que el aclaramiento del virus en el tracto respiratorio superior también era mucho más rápido con antivirales que no en el grupo control. Pero no prevenía, no hacía falta que estos pacientes no ingresaban en el hospital, ¿no? El otro gran hallazgo de este año es que los virus circulantes, el XBB.1, era resistente a todos los anticuerpos monoclonales neutralizantes únicos o dobles que se habían pues desarrollado hasta ese momento. Y se caracterizó muchísimo mejor el long COVID y también se trató de observar cuál era la carga de long COVID en el mundo, ¿no? Y en la región europea, la OMS calculó que podría haber 36 millones de personas con long COVID los 3 primeros años de la pandemia. Por desgracia, en ese momento y ahora, podemos decir lo mismo, no existe ningún tratamiento específico para el long COVID, ¿no? Todo el tratamiento es un tratamiento sintomático y la rehabilitación de las distintas esferas afectadas, ¿no? Motora, respiratoria, del habla, neurocognitiva o ocupacional. Hay numerosos ensayos clínicos de rehabilitación que han demostrado la eficacia en todas estas esferas, pero por desgracia no tenemos tratamiento específico frente al long COVID. Importante también cuánto duraban la eficacia de estas vacunas, pues esto se ha repetido tiene una eficacia, por ejemplo, para prevenir la infección del 30% a las 2-4 semanas, pero desaparecía pues a los 4 o 6 meses. Para prevenir la hospitalización, muy bien, 60%, 2-4 semanas, y se mantenía algo más plana la caída a los 4 o 6 meses, ¿no? Y para la muerte, pues un 80% en las 2 primeras 4 semanas y luego era mucho menor la protección al cabo de 4 o 6 meses, ¿no? Por tanto, era claro que debíamos dar refuerzos vacunales con las variantes de SARS-CoV-2 circulantes, ¿no? Y para el año 2023, todas las agencias recomendaron dar vacunas monovalentes, no ya bivalentes, no original más la variante circulante, sino monovalentes con la variante circulante, en este caso XBB.1.5, que era la variante que predominaba en todo el mundo en el año 23 y era la que se escogió para la vacunación. Aquí pueden ver respuestas de inmunogenicidad con la vacuna mRNA de Pfizer-BioNTech y cómo frente a estas variantes la tasa de inmunogenicidad, la respuesta humoral es muy superior, es significativamente superior de entre el 98% de respuesta a un 100% cuando con las vacunas previas, antes de la vacunación, pues era solamente de un 40 o un 50%. Por tanto, tanto la OMS como la FDA, la EMA y el ECDC recomendaron la vacunación con XBB.1.5 en la población de alto riesgo. Esto no ha cambiado, ¿no? Personas mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, personas vulnerables con muchas comorbilidades, ¿no? Las mujeres embarazadas y los residentes y el personal sanitario de los centros geriátricos, de los centros de larga estancia. Otro avance interesante en ese año fue
había la duda, ¿no? Porque uno de los periodos vacunales era la temporada invernal, es si primero vacunábamos del COVID y después de la gripe o viceversa, ¿no? Y dejábamos pasar 3 o 4 semanas, o si podíamos dar las dos vacunas simultáneamente, ¿no? Este ensayo clínico demostró que la vacunación simultánea daba unos resultados muy buenos y que la respuesta, además, frente al SARS-CoV-2 aún era mucho mejor cuando se daba concomitantemente el mismo día con la vacuna del virus de la gripe. Vamos al año 2024. El año 2024 claramente lo que demuestra es una reducción global a nivel mundial del número de infecciones. Antes se publicó este estudio muy interesante, que es que entre el periodo 19-21, el COVID-19 hizo que en el 84% de países de todo el mundo la esperanza de vida se redujera a unos niveles que no se habían visto en los últimos 50 años, de una forma muy parecida a lo que había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Afortunadamente esto se ha recuperado. Este es el registro de la OMS y podemos ver cómo a partir del 23, después de este brote de China, pues el número de infecciones pues prácticamente es muy bajo y también la mortalidad es muy baja, ¿no? Y esto es porque ya se alcanzó la inmunidad de grupo, de rebaño, como quieran llamarle, ¿no? En el 97% de la población. Bien porque se hubieran infectado, bien porque se hubieran vacunado o bien por ambas cosas, ¿no? Tasas del 97%. Esto es un estudio muy, muy bonito en casi 150.000 donantes de sangre americanos seguidos todo el año 2022, ¿no? Por tanto, tasas de protección muy elevadas. Y esto ha hecho que a medida que aumenta la protección de grupo, se reduce la gravedad de la infección, pero tenemos que tener en cuenta las excepciones, ¿no? Porque esta gravedad puede ser importante en pacientes de edad avanzada, en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes con comorbilidades, en algunos de ellos porque la respuesta inmunitaria pues es muy débil. ¿Qué virus circulaba en el año 24? Pues JN1 en todo el mundo. Fíjense, es la variante predominante a nivel global. ¿Cuál fue el noveno mayor avance? Pues fue el entender que el tratamiento de los pacientes médicos, de los pacientes inmunodeprimidos, era muy complejo y que podía requerir tratamiento combinado, ¿no? Se caracterizó mucho mejor la infección en estas personas, ¿no? En donde en este estudio pues se analizó la evolución del COVID-19 en 3 poblaciones, ¿no? En poblaciones pues con enfermedades hematológicas o trasplantados y en otros tipos de inmunosupresión, ¿no? Y como pueden ver, en las personas con enfermedades hematológicas o trasplante, de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos, no, se tardaba muchísimo en aclarar el virus en su forma de RNA, ¿no? Fíjense, hasta 2 meses, ¿no? Pero si vemos si este virus es viable, ocurría lo mismo, ¿no? Podíamos aislar el virus hasta en un mes y por tanto este virus era transmisible y podía evolucionar, pudiendo aparecer mutaciones que reducían la eficacia de los anticuerpos monoclonales de una forma significativa, ¿no? Por tanto, ya hubo una serie de estudios en este tipo de población en donde se preconizaba el uso de tratamientos combinados en dianas distintas con anticuerpos neutralizantes o con plasma contemporáneo del virus de SARS-CoV-2 circulante, ¿no? Y fue un año después, hasta un año después, cuando apareció el primer documento de consenso de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en donde en esta población inmunodeprimida pues se consideraba el tratamiento combinado con anticuerpos monoclonales o inmunoglobulinas. También durante este año hubo muchos ensayos clínicos de nuevos antivirales, ¿no? Tanto inhibidores de la RNA polimerasa RNA dependiente como inhibidores de la proteasa del virus, como con otros mecanismos. La verdad es que todos estos nuevos medicamentos han tenido muy poco recorrido. ¿Por qué? Porque no reducían la hospitalización,
y solamente mejoraban en 1 o 2 días la resolución de los síntomas, cosa que ya hacían los medicamentos que teníamos, tanto intraparenterales como orales, que ya teníamos comercializados. El otro tema que era muy importante es que tanto la nueva variante Omicron como la vacunación, como he dicho antes, reducía el riesgo de desarrollar long COVID, y esto era muy importante. Y también conocimos que las nuevas vacunas de mRNA monovalentes, ¿no?, en este caso de XBB.1.5, pues eran muy seguras. Este es un estudio que se monitorizaron 28 efectos adversos en casi 1 millón de personas y no hubo ninguna señal preocupante en este sentido. ¿Qué se recomendó para el año 2024? Pues se recomendaron vacunas monovalentes, sobre todo si podía ser basadas en la variante JN1. Cambios en el año 2025, pues ya se evolucionó hacia una gestión más endémica de las infecciones por SARS-CoV-2, y la detección de este virus formaba parte de la vigilancia de virus respiratorios, ¿no? Aquí pueden ver cómo el número de nuevas infecciones era muy bajo y la mortalidad se había reducido de una forma muy notable, de forma que la OMS decidió pues no efectuar más actualizaciones a partir del 12 de marzo del año 2025. Aquí podemos ver la evolución de los 3 grandes virus respiratorios en Europa. Durante el año 25 tenemos la gripe, el virus respiratorio sincitial y el SARS-CoV-2. En verano del año pasado hubo un repunte del SARS-CoV-2 que se redujo en la temporada invernal, en donde predominó la gripe y fue superado por el virus respiratorio sincitial, identificándose solo en un 5% de los casos, ¿no? Durante el año 2025, la variante que predominó, porque tenía mutaciones adicionales en su espícula, ¿no?, en este caso 9 mutaciones adicionales, era la variante XFG, que es la que se identificó en los 5 continentes, ¿no? ¿Qué pacientes ingresaban en el año pasado? Pues bien, el ingreso era fundamentalmente en edades extremas de la vida. Es decir, el ingreso por COVID-19 era poco frecuente en la edad pediátrica, ¿no?, a partir del año, en los adolescentes o en los adultos sanos, y la mayor parte de ingresos pueden ver ustedes que eran en personas mayores entre 65 y 74 años o mayores de 75 años, y también pues en los menores de 6 o 12 meses, ¿no? Mientras que en el resto de franjas de la vida, la tasa de ingresos hospitalarios en este estudio de COVIDnet americano pues era mucho más anecdótica. También nos dimos cuenta de algo muy importante, ¿no?, de estos efectos colaterales y sobre todo cardiovasculares, no solamente del virus producidas por el virus del SARS-CoV-2, sino también por el virus de la gripe, ¿no? Aumentaba el riesgo cardiovascular y el riesgo cerebrovascular, ¿no? De manera que después se caracterizó muy bien que después de la gripe podía aparecer un infarto agudo de miocardio en la primera semana del diagnóstico de la infección, o un accidente vascular cerebral en las primeras 2 semanas, y que tanto el infarto de miocardio como el accidente vascular cerebral podía aparecer en los primeros 3-4 meses, ¿no?, en los primeros 12-16 semanas de haber pasado el SARS-CoV-2, ¿no?, el SARS-CoV-2. Y por tanto, la mejor prevención de estos eventos cardiovasculares es que las personas se vacunaran periódicamente tanto de la gripe como del SARS-CoV-2. También el año pasado, por primera vez, al comparar SARS-CoV-2, COVID-19 y la gripe, se vio en febrero del año pasado que por primera vez la mortalidad de la gripe fue superior a la mortalidad del COVID-19, ¿no? Desde la temporada 2021 hasta la 23-24, la mortalidad por COVID-19 era superior en pacientes ingresados en los hospitales a la mortalidad de la gripe, pero en la campaña del año pasado, 24-25, la mortalidad de la
de la gripe fue superior a la del COVID-19, tanto en mortalidad a 30 días como en tasas de incidencia. El otro tema súper importante es, bueno, ¿cuál es el volumen de long COVID en el mundo, ¿no? Pues se calcula que hay más de 400 millones de personas con long COVID, muchas de ellas infectadas en la primera ola, ¿vale? Y que por tanto persisten con síntomas clínicos que no se han resuelto pues 4, 5, 6 años después. Esto supone pues un coste económico muy, muy importante y a nivel individual pues una cronocidad pues que reduce muchísimo la calidad de vida, ¿no? En este estudio a nivel global, que incluye 400, revisión sistemática que incluye 429 estudios en el año 2024, se ve que la prevalencia global de long COVID a nivel mundial fue de un 36% de los casos, ¿no? Hemos caracterizado muy bien los síntomas, hemos también caracterizado muy bien la definición de long COVID, ¿no? Que son síntomas que persisten más de 3 meses, más de 90 días, ¿de acuerdo? Y que en algunos casos pueden persistir varios años, ¿no? Pero lo que hemos visto también es que hay fenotipos clínicos diferentes, ¿no? Y que por tanto no es una enfermedad única, sino que tiene como mínimo 3, 4 fenotipos distintos, ¿no? También se ha avanzado muchísimo en qué causa el long COVID, pero no se conoce la causa exacta. Probablemente es multifactorial y por tanto no hay ninguna diana a la cual podamos nosotros tratar, ¿no? Lo que más se comenta, las hipótesis más plausibles son que por un lado puede ser un daño tisular producido por el SARS-CoV-2, que además puede persistir más tiempo de lo que se creía, ¿no? Y que puede causar pues, toxicidad mitocondrial, alteraciones del metabolismo o la glucosa, alteraciones del microbioma y de la coagulación, ¿no? O que este propio SARS-CoV-2 puede alterar la respuesta inmune, de manera que esto pueda facilitar la reactivación viral, la autoinmunidad y el mal funcionamiento tanto humoral como celular, ¿no? De manera que esto acaba pues dando una serie de síntomas que son los que producen el long COVID. Hay muchísimos estudios y ensayos clínicos, tanto para prevenir el long COVID como para tratar el long COVID establecido, como para prevenir el daño de órgano, la enfermedad de órgano terminal, ¿no? O para tratar las distintas, digamos, situaciones clínicas que pueda generar, pero ninguno de estos ensayos clínicos ha demostrado hasta ahora ser eficaz, ¿no? Por tanto, es una decepción muy grande para muchísimas personas con síntomas persistentes que no tienen, solamente tienen la rehabilitación que hemos comentado anteriormente, que sí que mejora la sintomatología, pero no cura las manifestaciones crónicas del long COVID. En este último año también se han publicado varios estudios muy interesantes de cuán útil han sido la vacunación del COVID para salvar vidas, ¿no? En este estudio a nivel global, ¿no? Se demuestra que la vacunación ha evitado pues 2,5 millones de fallecimientos, ¿no? Oscilando entre 1,5 millones y 4 millones de vidas salvadas gracias a la vacunación, que se ha salvado una vida por cada 5.000 vacunaciones, ¿no? El 90% de casos en personas mayores de 60 años, y luego también que se han salvado casi 15 millones de años de vida, ¿no? Y que se ha protegido un año de vida por cada 900 vacunaciones, ¿no? Por tanto, la vacunación ha salvado vidas y ha mejorado la calidad de vida de estas personas y ha reducido el riesgo de long COVID. El problema es que la tasa de vacunación ha ido decreciendo en el tiempo. Estos son datos de la temporada 23-24 en personas mayores de 60 años, ¿no? En España, por ejemplo, la tasa de vacunación oscilaba entre un 25% y en el personal sanitario de solo un 14%. Esta es en la temporada 24-25.
de acuerdo a la tasa de vacunación en personas mayores de 60 años era menor del 25% y casi anecdótica en el personal sanitario, ¿no? Y por tanto esto lo debemos revertir. Ha habido avances importantes también en el desarrollo de vacunas, ¿no? Hasta ahora se administraba la espícula entera y ahora, por ejemplo, pues hay vacunas en donde lo que se dan es el dominio N-terminal y el dominio de unión al receptor, el RBD y el NTD. No toda la vacunación, de manera que no toda la espícula, de manera que se reduce la cantidad de vacuna administrada, ¿no? Y esto ha demostrado que es muy eficaz. Aquí podemos ver la comparación de la vacuna completa con la vacuna con los dos dominios y la tasa de inmunogenicidad de respuesta es a un 20-30% mayor con la vacuna con los dos dominios y la tasa de cero respuesta es entre un 10 y un 15% superior con la vacuna de los dos dominios, ¿no? Cumpliendo la no inferioridad. ¿Qué vacunas recomendaron para la campaña 25-26? Pues bueno, fundamentalmente la monovalente basada en LP.8.1 y si no se disponía de esta vacuna, pues JN.1 o KP2 o KP2. Todas las variantes que ahora circulan vienen del linaje JN1. ¿Cada cuánto hay que vacunar? Pues en los pacientes ancianos casi todas las agencias recomiendan vacunar como mínimo una vez al año, de acuerdo coincidiendo con la vacuna del COVID, pero en las personas inmunodeprimidas se recomienda cada 6 meses porque la respuesta inmunitaria baja de una forma marcada a partir de las 4 o 6 meses y además la respuesta vacunal en esta población está también afectada. Otro avance importante, y veremos después por qué, es porque hay compañías que han desarrollado una vacuna mRNA doble con los componentes de la gripe y con los componentes y con los antígenos de SARS-CoV-2. Aquí podemos ver esta vacuna doble en donde se incluyen pues, los tipos A de la gripe, ¿no? H1N1, H3N2 y los tipos B, Victoria y Yamagata, de la gripe B. Y como pueden ver, las tasas de respuesta de inmunogenicidad a los tipos A, H1N1, H3N2 y Victoria son superiores con la vacuna doble que no administrando las dos vacunas por separado, y lo mismo ocurre con SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5. La vacuna doble da unas tasas de respuesta de inmunogenicidad un 12% superiores que dando las vacunas por separado, ¿no? Sin que haya además ningún efecto secundario que llame la atención. La respuesta a estas nuevas vacunas contra las variantes de JN1 pues son lo mismo que hemos visto otras veces, ¿no? Muy buena respuesta frente a la infección al cabo de 4 semanas, que va desapareciendo al cabo de 4 o 6 meses, y esto es para los distintos virus circulantes. Muy buena protección, casi del 50% a las 4 semanas frente a la visita en urgencias, y desciende con el tiempo. Y también una protección del 57% frente a la hospitalización o la muerte, y también fíjense cómo va reduciéndose al cabo de 4 o 6 meses, ¿no? Por tanto, la revacunación, sobre todo en pacientes muy vulnerables, es necesaria. ¿Cuál es la situación actual en el año 26? Pues bien, estamos tratando el COVID-19 como un virus respiratorio endémico, ¿no? Veremos que tenemos el primer antiviral eficaz para la profilaxis post-exposición. Veremos cuál es la vacuna, la variante circulante que se recomienda para la temporada 26-27, y veremos que la EMA ha aprobado la primera vacuna combinada frente al gripe y a la gripe y al COVID-19. Miren cómo ha evolucionado el virus en estos 6 años. Las nuevas variantes llegan a ser dominantes en todo el mundo y son las que van predominando. Son variantes que mutan en la espícula, por tanto son más transmisibles, aunque afortunadamente no son más
patogénicas, ¿no? Y desde enero del 2025 todas las variantes que tenemos son descendientes de JN1. Miren cómo han ido acumulando mutaciones en la espícula para ganar transmisibilidad, evadir la respuesta inmune natural y vacunal sin perder patogenicidad, y cómo pues, hace un par de meses podemos ver que el número de test positivos en todo el mundo, esto es un registro de la OMS, es realmente muy bajo, es un 1%, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido en la última campaña vacunal. Fíjense, en verano pasado un 20% de aislados positivos frente al SARS-CoV-2 y esto se ha ido diluyendo hasta la actualidad. Durante la temporada invernal predominó sobre todo el virus de la gripe, que se llegó a ser el 50% de todos los aislados respiratorios, y subió el virus respiratorio sincitial y ambos superaron al SARS-CoV-2. Y ahora nos encontramos pues, por debajo del 1% de aislados positivos en la semana 27 frente a SARS-CoV-2. ¿Qué variantes circulan en Europa? Se creía que BA.3.2 predominaría, pero no ha sido así. Se identifica en un 20% de muestras respiratorias y XFG casi en un 50% de las muestras respiratorias que están circulando en Europa, ¿no? Otro estudio importante de la plataforma Panoramic, recuerden, molnupiravir, no eficaz en las personas vacunadas, no había datos con nirmatrelvir-ritonavir y en el mismo número del New England se publican dos grandes estudios, dos grandes ensayos clínicos, ¿no? El Panoramic y el Cantreat COVID, el Panoramic realizado en el Reino Unido, el Cantreat COVID realizado en Canadá, y como pueden ver, la administración de nirmatrelvir-ritonavir versus standard of care no reduce la hospitalización o muerte en los 28 días siguientes, ¿de acuerdo? Con una tasa de efectos adversos baja y parecida a la que tenía el molnupiravir, ¿no? Por tanto, la administración precoz del nirmatrelvir-ritonavir no reduce la incidencia de hospitalización o muerte en personas vacunadas de alto riesgo. Este es el esquema de tratamiento en la actualidad. En el paciente hospitalizado no hay muchos cambios y en los pacientes, digamos, en la comunidad, los antivirales orales no son efectivos para la población inmunizada y, por tanto, no tenemos cambios mayores en las guías del 2026. ¿Cuál es el décimo mayor avance y último? Pues el décimo mayor avance es que por primera vez tenemos un antiviral, el ensitrelvir, que es eficaz en la profilaxis post-exposición, y esto es muy importante, ¿no? Este es un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo efectuado en Estados Unidos, el ensayo Scorpio-PEP, ¿de acuerdo? En donde se administró ensitrelvir durante 5 días o placebos en contactos de casos, en convivientes de casos en los que se demostró por biología molecular o por antígeno que casos índice que tenían el COVID-19. Es muy importante, muchas personas estaban vacunadas y se incluyeron en el estudio si la vacunación se había realizado más de 6 meses, no de forma en los últimos 6 meses, sino más de 6 meses antes de la entrada en el estudio, porque como hemos explicado previamente, se perdía esta capacidad de, digamos, de protección vacunal. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué proporción de convivientes desarrollaron un COVID-19 a los 10 días y como variable secundaria al cabo de un mes? Pues miren, a los 10 días hubo una reducción del 33%, ¿no? Hubo 91 convivientes que desarrollaron COVID, que es un 9% del grupo placebo, y 30 del grupo ensitrelvir, que es un 2.3%, ¿no? Por tanto, una reducción del riesgo del 33%. Y esto lo pueden muy ver en estas curvas de supervivencia, que a los 10 días hay esta diferencia, esta reducción, perdón, del 70% del riesgo de desarrollar COVID y que se mantiene en paralelo hasta los 28 días después de la exposición, ¿no? Con una tasa de efectos adversos baja y leve en general, ¿no?
Por tanto, este es el primer antiviral que se ha demostrado eficaz que el placebo como prevención de la profilaxis post-exposición de convivientes con COVID-19 y, por tanto, se puede utilizar como profilaxis post-exposición en convivientes o en distintas situaciones clínicas, en hospitales o en centros geriátricos en donde se detecta un caso de COVID y, por tanto, las personas que han estado en contacto se podría prevenir la transmisión de esta infección por SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las vacunas que se van a recomendar para la temporada 26-27? Pues las tres grandes agencias, digamos, del mundo, ¿no? La OMS, la EMA y la FDA recomienda la vacuna monovalente con XFG, y si no se dispone de la XFG, pues la BA.3.2 o la LP.8.1. Y en este mes de febrero de este año, la EMA ha aprobado por primera vez el uso de la vacuna recombinante de la gripe y del COVID para administrar a personas mayores de 50 años. Muy bien, hemos dado una revisión global, ¿no?, de lo que ha ocurrido en estos 6 años. ¿Cuáles son los mensajes de esta revisión? Pues, en primer lugar, que esta es una enfermedad que ha pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad leve en las personas sanas, ¿no? Y esto ha sido gracias a que hemos alcanzado esta inmunidad de grupo a través de las infecciones o de la vacunación, ¿de acuerdo? Sin embargo, debemos recordar que puede continuar siendo el COVID-19 muy grave y una enfermedad potencialmente mortal en personas mayores, inmunodeprimidas o con muchas comorbilidades, ¿no? Que desde enero del 2025 todas las variantes que están circulando en el mundo son descendientes de la JN.1, ¿no? Y que en Europa ahora las que predominan es BA.3.2 y XFG, son más transmisibles, evaden la inmunidad, pero afortunadamente no causan una enfermedad más grave, ¿no? Que la eficacia de los antivirales orales en personas inmunizadas es marginal y por tanto no estaría recomendada administrarla en la comunidad, y que el ensitrelvir es el primer antiviral que previene el COVID-19 en los contactos, ¿de acuerdo? Y por tanto es muy eficaz como profilaxis post-exposición. Que el long COVID en la actualidad continúa siendo un problema de salud muy importante, ¿de acuerdo? Y con un impacto social y económico elevado, que hay mucha investigación en marcha porque no se conoce muy bien su patogenia y que aún no tenemos ningún tratamiento específico, ¿no? Los tratamientos que estamos dando son tratamientos sintomáticos, ¿no? Que la cobertura vacunal frente a la COVID está disminuyendo de una forma muy rápida, ¿no? Que con las nuevas vacunas monovalentes no hemos tenido ningún problema de seguridad grave, y que para esta campaña vacunal, pues 26-27, se recomendarían las vacunas monovalentes basadas en la variante XFG. Quería dar las gracias a las tres personas que me ayudaron al inicio de la pandemia en el 2020, a los doctores Brooks, Fauci y Sheehan, ¿no? La verdad es que no solamente quiero agradecerles a ellos, sino a todos aquellos compañeros que de forma desinteresada, totalmente desinteresada, han compartido su conocimiento para que yo pudiera pues darles estas actualizaciones y ahora esta revisión. A todos estos compañeros, ¿no? Y en particular a Daniel Ponzáncer y a Ventura Clotet, que tuvieron la idea de realizar estas actualizaciones del COVID, al resto de compañeros y en particular a la doctora Asunción Moreno Camacho, que siempre me ha apoyado y me ha dado muchísima información para hacer todas estas actualizaciones. Desde la primera actualización he querido dedicar todas estas presentaciones a todos los trabajadores sanitarios de primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Y quería acabar también dando las gracias a todas estas personas que han visto pues, casi 3 millones de reproducciones de estas actualizaciones de COVID-19 en estos 6 años.
muchas gracias por su seguimiento y por su feedback cuando como me lo han dado. Pues muchas gracias por su atención. Espero que esta última revisión les sea de utilidad.